Desde el más allá llega Insomnio. Empezamos Insomnio y empezamos con miedo. Ya me dio miedo, ¿eh? Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Algún foro mientras tanto que dejan en nuestra página de internet? Los primeros sonidos que van a escuchar se basan más que todo en las interferencias o lo que se le puede decir el sonido ambiente de una psicofonía. Antes de que se escuche una voz como tal del más allá, se escuchan estas intervenciones registradas en el ecualizador o en los aparatos que se utilizan para registrar una psicofonía o parafonía. Estos sonidos no son registrados, entonces por eso los tomamos en cuenta como sonidos espectrales. 9:12 en la noche. A ver si yo entiendo. La idea es que nosotros a la hora de tener la presencia de una psicofonía, van a aparecer siempre estos sonidos. Eso es una característica normal de cualquier sonido del más allá, y es que van a aparecer estos sonidos que vamos a escuchar. Exactamente, Héctor. Esto es como para abrir un poco en materia lo que vamos a tratar esta noche. Vamos a comenzar, digámoslo así, como por lo más suave. Ok, vamos a arrancar por lo elemental, tal vez. 9:13. ¿Qué vamos a escuchar en un principio? Bueno, el primer sonido es un sonido supremamente corto. Es algo raro, pero es como para una manera de introducción a lo que pasa en el fenómeno de cuando la parafonía, llámese psicofonía o parafonía, entra en cualquier medio, sea en la radio, sea en cables, sea en un área grande o en un área pequeña. Este sonido que se oye es lo que ellos utilizan. Es un sonido bastante corto. Bastante corto. Escuchémoslo. Ese... Exacto, eso que suena como... ¿Qué es? Ese, precisamente la velocidad que lleva esa psicofonía hacia afuera. O sea, cuando abre el espectro prácticamente, y es cuando ella se puede filtrar y se puede manifestar. O sea, ese sonido es el común denominador. Exacto, es como la mínima parte de lo que yo podía expresar como parafonía o psicofonía. Ok, 9:14, estamos en Insomnia desde 40 principales. Sigamos. Bueno, el segundo sonido, igual de raro, también es la fenomenología que representa este sonido. Ahora ya expandido. Lo primero que oímos fue en la parte corta, ahora vamos a oírlo un poco más abierta, más larguita. ¿Esto tiene algún tipo de nombre científico o...? Esto, digámoslo así, científicamente es conocido como beat. Como el beat. El beat. Ok. Exacto. 9:14. ¿El segundo sonido qué es? El segundo sonido es el sonido, el sonido ambiente, o sea, digámoslo así, como el sonido normal de la noche, combinado con la intromisión de uno de estos tipos de fenómenos, llamémoslo así, tipo de psicofonía, parafonía. Ok, esta noche en Insomnia, sonidos del más allá. Empezamos desde lo muy elemental, desde lo muy básico. Estos son los requisitos indispensables para una parafonía o una psicofonía. Exacto. El sonido ambiente. Exacto, ese es el sonido que ambiente, siempre va a caracterizar una psicofonía o una parafonía. Ya lo hemos dicho, pero me parece bastante importante el recordarle a la gente qué es una parafonía o qué es una psicofonía. Psicofonía, como su misma palabra lo dice, son voces producidas por la mente humana. El ser humano tiene la él estaba haciendo un experimento con voces de animales, con voces de pájaros, y sin querer queriendo se le coló la voz de la mamá, que lo llamaba cariñosamente por el nombre. Wow. O sea, esto como para hacer un poco de historia. Pero si nos vamos hasta esa época, que es más o menos los 50, Jurgenson utilizó una grabadora pequeña dentro de una caja de cartón. Y hay una cosa muy importante que aclarar, de pronto peco por adelantarme un poco, pero es bueno aclararlo, y es que las personas creen que hacer psicofonía o parafonía en un cementerio es uno de los lugares predilectos, y no es así. No ocurre eso. Exacto. Hay que aclarar también de que cuando por lo general se oyen aparentemente voces de personas que fallecieron, no podemos estar identificando exactamente si es de esa persona o no. ¿Por qué? Porque en el estetoscopio, en el estreboscopio que yo utilizo, o que se utiliza por lo general para identificar los sonidos de las personas, me puedo identificar la misma onda de la misma psicofonía 3 personas más. Lo que quiere decir que de pronto la misma persona, la misma entidad que
que se prestó para la primera, me puede estar jugando con una segunda o tercera voz siendo la primera. Siendo la misma. Exactamente. Ok, 918 en Insomnia, desde 40 principales. Nuestro teléfono es el 337-8717. Nuestra página en internet www.40principales.com.co. Algunos foros que dejan a esta hora. Sí, cómo no. Dice Diego Arteaga, algo del más allá. Estaban jugadas las cartas y no vale advertencia sobre el anuncio que hicimos al principio. Vamos a comenzar con las cosas raras que suceden tanto en psicofonías, parafonías y hasta en las emisoras de radio, ¿por qué no? Emisoras que nada tienen que ver con temas de esta clase, pero que sin embargo ahí están presentes. 931 en Insomnia. Bueno, vamos a comenzar con un sonido de una niña, ya que aquí nos avisa el Chancho que a ti te dan mucho miedo las psicofonías de los niños. Lo que pasa es que desde la vez pasada, es que he tenido que presenciar tantas historias de niños en este programa. Una, me acuerdo mucho, era una, por ejemplo, en la que una niña cuentan que se fue a una excursión con unas amigas a una finca en Funza, así cerca de Bogotá, y cuentan que allí cerca hay un bosque en el que ocurren cosas bastante extrañas y que precisamente el mayordomo de la finca les decía: hey, no vayan a ir allá, no vayan a ir allá. Estas niñas no tuvieron problema, madrugaron, se fueron al bosque, la pasaron muy bien, perfecto. Ellas llevaron filmadora, llevaron para pasar todo el día. Y lo extraño del caso es que cuando están filmando y deciden retroceder un poco el cassette en el visor de la pantalla de la cámara, se dan cuenta que aparecen unos niños atrás de ellas. Ellas no le ponen mucha atención en ese momento porque se imaginan que sí, puede ser de pronto algún niño que vive por ahí. Pero ellas decían, sin embargo, era muy extraño porque nunca vimos a nadie, por allá no vive nadie porque eso es solo árboles y árboles y árboles. Y pues era bastante extraño. Lo extraño del caso fue que cuando llegan a Bogotá, revelan las fotos y ven el video, se dan cuenta cómo aparecen niños por todo lado. Y cómo cuando, por ejemplo, ellas están tomando una foto, hay niños que están justo al lado o entre ellas mismas. Cosas extrañas. En el video aparecían niños por todo lado, corriendo por entre ellas, sabiendo que nunca vieron una persona ajena al grupo. Y es que este fenómeno no es raro, Héctor. Hay cosas todavía más extrañas que suceden, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay el caso de dos niñas, más o menos allá por el 70, las hermanas George Binks, que fueron fotografiadas desde 4 y 5 años, y cuando salió revelado los rollos aparecen rodeadas de duendes y de hadas. ¿Así? Ellos nunca estuvieron ahí, ellos no vieron nada. Hay una foto que sí es muy como impresionante, que es la niña dándole la mano a un duende, y el duende que aparece en la foto es tan real como decir de pronto nosotros al ver la foto, y no, pero no, es que no parece montaje porque impactante. Se ve muy impactante esa foto. Sí, realmente esas aberturas en el tiempo y en el espacio son lo que hacen posible que ellos estén activos. Los niños tienen como mayor facultad, como mayor abertura hacia este tipo de fenómenos, lo pueden percibir con mayor facilidad. Otra rápida que me acordé en estos días. Sí. Un tipo llamado y decía que en el apartamento que en la casa de él habitaba el espíritu de una niña que había muerto abruptamente, y que no era extraño o no era difícil de ver cómo aparecía una niña jugando con un balón. Y él estaba en su cuarto, él vivía solo, y él veía como, por ejemplo, a través de la puerta, él tenía la puerta abierta y veía cómo pasaba, por ejemplo, el balón. Él veía el balón, o escuchaba cómo peloteaba el balón por toda la casa. Y aparecía la niña de vez en cuando. Era una niña que habitaba, era un fantasma que habitaba en esa casa. Por eso les digo que estos de los niños me causan bastante miedo. Bueno. No sé, quisiera recordar también, yo tuve una experiencia similar, pero yo la viví, mi mamá más que todo la vio. Antes yo vivía pues cerca por la ida 68 con Tercera, en una bodega. Y siempre asustaban. Era una casa, una bodega donde pues extrañamente ocurrían cosas raras, pero pues nunca nos dio ese susto tan feo. Pues yo conocía el tema, pero no. Mi mamá era la que más se asustaba y mi hermana. Y mi gato era el que más disfrutaba porque siempre se la pasaba abajo y no arriba donde nosotros dormíamos. Mi gato es un gato siamés y llegaba jugando, o sea, se ponía a jugar, pero nunca sabía con quién jugaba. Pues antes de irnos,
como que la niña se encariñó mucho con nosotros, que se le presentó, se le materializó a mi mamá. Mi mamá la vio, era una niña mona, de ojos negros grandes, blanca totalmente y un vestido blanco. Una niña, o sea, un fantasma se logró materializar y tu mamá A la mi pudo mamá ver. lo vio. Cuando mi hermana se despertó, mi mamá esa noche metió un grito. 2 años después mi mamá volvió a tener el sueño y volvió, la vio y la abrazó. Cuando mi mamá se despertó, mi hermana subió la cabeza y vio un bulto escondiendo blanco debajo de la cama. Y precisamente yo esa noche tuve un sueño de una señora, de una niña que me estaba pidiendo auxilio diciéndome que se estaba perdida, que necesitaba a su mamá y estaba llorando. Y la señora decía, no, pero es que mi hija murió hace mucho tiempo, porque yo en el sueño le preguntaba a la señora eso. O sea, fueron 3 sucesos que nos pasaron a las 3 de mi mamá, mi hermana y a mí. En la misma noche. En la misma noche, días antes de que nos fuéramos de esa casa, como si la niña ya dijera, no se vayan, las necesito de alguna forma. Y pues fue una experiencia, y la psicofonía que nosotros grabamos, pues escuchan sonidos, pero más que todo es como gritos, como saltos, como así, como Dios cosas raras. 9:37. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a comenzar ya con el plato fuerte, pero yo digo que la quinta, ahorita vamos a arrancar de la tercera para acá, pero la quinta para mí es muy especial, y más porque fueron varias veces que intenté traerla acá, Héctor, y no te miento, me era imposible. Siempre y fue hasta ocurría... hoy que creo que va a dar a luz yo diría ese momento tan especial en el que fue grabado este momento. Pero digamos, comencemos desde la tercera, que es la voz de una niña que grita, aquí estoy. Una voz de una niña, Sí. del más allá. Del más allá. Se escucha muy rápido y pues solamente se ve el así, o sea, el grito Como así el de la grito niña, de por pero... allá. Escuchemos. Ajá. Se escucha efectivamente la voz de la niña. 9:38 minutos. ¿Qué más hay ahí? Bueno, esto es increíble, diría yo, porque parece ser que en una conversación que sostenía un realizador de una clase de investigaciones sobre los grandes cantantes de música clásica, sin querer queriendo, él pronunciando y diciendo, digámoslo así, como una especie de introducción a lo que iba a trabajar, de un momento a otro se filtra la voz de Chopin. ¿De Chopin? De Chopin. ¿El músico? Analizado. ¿El músico? Se Se filtra. escucha como un corte así pequeño de la voz de Chopin. Ajá. ¿Se escucha la voz del fantasma de Chopin? Del fantasma de Chopin. 9:38 en Insomnio. Escuchemos, a ver. True music, real music, great music is something that is beyond your world. It springs from the spiritual aspect of man, the realization of the greatness and the oneness with God. Great music is something that is reborn in the spirit and is reproduced, perhaps very badly, in your world. Sí, se escucha cuando hay una interferencia. Exactamente, y esa es la interferencia que nos referimos, increíble que sea Chopin. Increíble que sea Chopin. Quiero escucharla otra vez. Escúchenla. True music, real music, great music is something that is beyond your world. It springs from the spiritual aspect of man, the realization of the greatness and the oneness with God. Great music is something that is really born in the spirit and is reproduced, perhaps very badly, in your world. Noche de miedo en Insomnia. Noche de miedo en Insomnia.